Dios les bendiga, hermanos del Ministerio del Amor. En esta mañana estamos teniendo nuestro tema del ayuno de este día, que es la guerra espiritual estratégica. Y continuando con este tema, vamos a estar meditando en unos versículos de la palabra del Señor. Y les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 32. Y dicen los versículos del 6 al número 8. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió al lado de la plaza, a la puerta de la ciudad, y les habló diciéndoles, dándoles ánimo: sean fuertes y valientes, no teman, ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor. Y estos versículos nos recuerdan acerca de cómo nosotros debemos enfrentar al enemigo. Y es que este pasaje nos está contando acerca de cómo el rey de Asiria, Sennacherib, estaba preparando una invasión para el pueblo de Judá. Y dice que el rey Ezequías se prepara para enfrentarlo, para enfrentar esa invasión. Entonces nos muestra cómo el rey Ezequías se preparó y puso capitanes sobre el pueblo y reunió a la gente para animarla y para confiar y que tuviesen en el Señor toda su esperanza. Y entonces aquí nos habla de cómo él tomó medidas prácticas para designar personas que estuvieran preparadas para la defensa en contra del enemigo. Entonces nos muestra cómo él ideó una estrategia para enfrentar a este rey Sennacherib. Y algo importante de destacar es que Sennacherib era uno de esos líderes que van y conquistan donde quiera que llegan. Entonces él ya había conquistado toda la tierra que estaba alrededor de Judá y solo quedaba Judá, que le faltaba conquistar. Entonces miramos cómo humanamente no se miraba que había una solución o que podían enfrentar a este enemigo y salir victoriosos. Pero debemos recordar de que como pueblo del Señor, Ezequías y Judá tenían la victoria asegurada, porque siempre debemos recordar que aunque el enemigo sea fuerte, aunque el enemigo esté conquistando a pasos agigantados, nosotros tenemos al Señor de nuestra mano. Pero es necesario que conozcamos cuáles son las armas que nosotros tenemos para enfrentarlo. El rey Ezequías no se quedó de brazos cruzados esperando a que los atacaran y que los conquistaran, sino al contrario, se preparó. Y esto nos enseña, este pasaje nos da 3 puntos importantes a aprender, y es que nosotros debemos prepararnos para la batalla. Ezequías se organizó y preparó el pueblo, puso líderes, puso gente que estuviera lista para la batalla. Entonces nosotros debemos entender que tenemos un enemigo que no duerme. El enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero como hijos del Señor nosotros debemos conocer contra quién nos estamos enfrentando. Debemos prepararnos, saber cuáles las estrategias o cuáles son las estrategias que el enemigo usa para amedrentar al pueblo del Señor. Entonces, como pueblo del Señor, nosotros debemos no estar dormidos en nuestros laureles y pensando, a mí no me va a atacar el enemigo, o yo no me meto con nadie, entonces nadie se tiene que meter conmigo. Al contrario, debemos nosotros siempre estar alertas, conociendo que vivimos en un mundo caído, gobernado por Satanás, y que como hijos del Señor siempre Él nos va a querer hacer la guerra. Entonces nosotros debemos estar preparados. ¿Y cómo nos podemos preparar? Y esto es lo segundo que vamos a aprender. Debemos fortalecernos en el Señor. Entonces,
Ezequías estaba esperando a Sennacherib. ¿Y cómo? Preparado, poniendo líderes que estuvieran capaces de enfrentar al enemigo. Así nosotros debemos prepararnos, conocer al enemigo y prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Conociendo la palabra del Señor, viniendo en intimidad con el Señor, fortaleciendo nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos fuertes espiritualmente, podemos enfrentar al enemigo. No importa cuál sea la estrategia que Él use para atacarnos, nosotros vamos a poder discernir las armas que Él trae en contra de nosotros. A veces, o la mayoría del tiempo, el enemigo ataca con engaños, con cosas que nos parecen buenas y que nos agradan a nuestro oído, a nuestra vista, o a las cosas, apela a nuestros sentimientos y emociones. Pero nosotros debemos estar fuertes en el Señor para poder discernir esas armas que el enemigo usa para atacarnos. Y en tercer lugar, lo que aprendemos en este pasaje es que debemos siempre tener la confianza puesta en el Señor. El Señor es el que nos capacita, el Señor es el que nos fortalece. Nada es por nuestras propias fuerzas. Si nosotros confiamos en lo que nosotros podemos hacer, o en nuestra inteligencia, en nuestro sentido común natural, vamos a fallar. Porque nosotros no estamos peleando contra cosas naturales o situaciones que se nos presentan día con día, sino más bien estamos peleando contra entes espirituales que claro van a usar las cosas naturales o cosas que en nuestro día a día enfrentamos, las van a usar para atacarnos. Pero detrás de todo eso, detrás de esta persona que a veces nos sale enojado y nos jala de los pelos, por decirlo así, y nos enojamos, detrás de esa persona, quien opera es el enemigo. Y nosotros debemos saber que de la forma que nosotros enfrentemos esa oposición, de esa forma nosotros vamos a tener victoria. Si nos apoyamos en el Señor, vamos a tener victoria. Pero si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, entonces vamos a fallar. Porque eso dice la palabra del Señor. En Proverbios capítulo número 3, versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, sino que nos depositemos en el Señor y sepamos que en Él siempre vamos a tener la victoria, no por nosotros, sino por Él. Amén. Así que estos versículos nos enseñan, hermanos, que nosotros estamos en una batalla constante y que debemos siempre estar preparados, teniendo nuestras armas listas, que son la armadura que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios, la oración, el discernimiento, el Espíritu Santo que nos guía hacia la verdad y la justicia. Amén. Espero que cada uno de nosotros estemos creciendo y conociendo más en qué áreas somos atacados y cómo nosotros tenemos la victoria en el Señor siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseñas, Padre, que así como el rey Ezequías, Señor, estaba preparado para enfrentar a Sennacherib, que era, Señor, un opositor grande, Señor, con un ejército numeroso. Humanamente era imposible derrotarlo, pero tú les diste la victoria, Señor. Tú confundiste al enemigo, Señor, y el enemigo pensaba que venían a atacarlos de todos lados y ni siquiera tuvieron que mover un solo dedo, Señor. El pueblo de Judá no tuvo que hacer nada. Los enemigos se confundieron solos, Señor. Así tú confundes al enemigo, Señor, cuando confiamos en ti, cuando nos depositamos en tu palabra, Señor, en tu oración, Señor, en la confianza que hemos puesto en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, que contigo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.